¿Quieres conocer todas las curiosidades ocultas dentro del sexto capítulo de The Last of Us? Preparaos muy bien, suscribiros, dadle al buen botoncito de me gusta y sin más dilación, empezamos. Han pasado 3 meses desde los sucesos vistos en la conclusión del anterior episodio. A diferencia del resto de capítulos, aquí tenemos un flashback directo que conecta con el tiempo presente de este sexto episodio. Una buena elección creativa, ya que sirve para reforzar diversos diálogos de Joel y de Ellie hablando acerca de lo que había sucedido y hasta qué punto les ha llegado a afectar. En este flashback hay un ruido diegético y una tensión extraordinaria, lo que contrasta con los fríos escenarios que vemos a posteriori. Esta curiosidad tiene mucho que ver con la dirección artística y me gustaría destacaros que tenemos otro gran contraste, ya que la fotografía del anterior capítulo finalizaba con tonos cálidos y sombríos y ahora el comienzo es luminoso y frío. Tanto Druckmann como Massin querían que el capítulo comenzase de una manera muy liviana para conseguir diferenciarse enormemente del dramático final del anterior episodio. Cuando comienza la estación invernal en el videojuego, Ellie dispara un conejo con un arco. En el episodio la cosa cambia un poco, ya que el personaje de Marlon es quien hace una acción muy parecida. Es por ello por lo que la dirección no enfatiza en su identidad en ningún momento para que el espectador piense en que puede tratarse de Joel haciendo la acción de Ellie. Finalmente vemos al personaje de Marlon y de Florence, que es su esposa, y a partir de su aparición notaréis cómo la narrativa de este episodio empieza a girar alrededor de pequeños microcosmos que simbolizan comunidades. En esta primera aproximación vemos una pareja que prospera por sí misma y posteriormente veremos una comunidad mucho mayor con sus propios métodos de supervivencia y de defensa. Toda esta escena es completamente nueva y nos aporta además cómo Joel, aún dentro de su gran carácter de supervivencia, sigue respetando a según qué personas. Ellie muestra otro signo de desobediencia hacia sus órdenes y notamos que la relación entre ellos cada vez se vuelve más y más desenfadada y por ende familiar. De hecho, este vacile también lo tiene el matrimonio que vemos. El intercambio de diálogos entre los 4 personajes es muy inteligente y sobre todo muy dinámico. Constantemente se ceden la palabra entre sí y aquí Joel hace un interrogatorio parecido a lo que vemos en el videojuego, pero sin violencia. Quedaos muy bien con la interpretación que ofrece aquí Pedro Pascal. Por primera vez en este episodio le vemos afligido y esta será su primera muestra de impotencia mental al pasarse por su cabeza el haber perdido a su hermano. Esto mismo provoca su primer ataque de pánico que vemos a continuación, y sí, es de pánico, dicho por sus mismos creadores. Esto se diferencia un poquito de lo visto en el juego, donde se le otorgaba una mayor proximidad al estrés postraumático. No obstante, esta enfermedad mental se notará en los últimos compases del episodio. En medio de su ataque de pánico, quien reniega de la vulnerabilidad de Joel es la misma Ellie. Su reacción viene de haber idealizado al máximo a su protector como una figura paterna infalible y casi incorruptible. Esto además se diferenciará al máximo con su caída al final del episodio, donde mostrará una preocupación mucho más sincera y profunda, haciendo un curioso ciclo argumental. En este plano vemos como Joel empieza a perder ritmo mientras que Ellie es justo la que le supera, siendo el personaje de la toma que consigue salir del encuadre. Su ritmo, aun cayéndose en un inicio, es mucho más ligero y sabe salirse de la fijada toma. Joel, por su parte, no es capaz de llegar ni a la mitad de lo que había hecho ella. En anteriores episodios siempre el que tomaba la delantera era él, tanto por protección como por iniciativa, y ahora las tornas cambian. A continuación comienza a sonar uno de mis temas favoritos, que es The Last of Us Good Night, una canción que curiosamente sale al comienzo del videojuego. A través de distintas tomas vemos como ambos van recorriendo diversos paisajes. Se nos destaca como Joel se ha esforzado por adelantar a Ellie, como los grandísimos planos generales evocan la majestuosidad de estos lugares, y en la última conversación que tienen, Ellie le pide a Joel aprender a cazar conejos, una petición que él deniega al momento, pero que al final del episodio responderá con mucha cercanía. Lo curioso es que en el videojuego esta petición no se hace explícitamente, sino que veremos a Ellie actuando de forma independiente gracias a las enseñanzas de Joel. Generando un curioso puente entre escenas resuena la canción Home, una composición que pudimos escuchar en el primer capítulo cuando Joel llegaba a su piso franco. Al igual que hizo en el capítulo 2, vemos a nuestro protagonista utilizando un objeto para mantener el tipo. Como bien os dije hace ya bastantes curiosidades, esto es una práctica habitual en el juego para curarnos. Pero ya que no quiero repetiros curiosidades, vamos a incluir en esta misma la dualidad de perspectivas que aquí tenemos. Vemos
Vemos a un Joel desgastado, teniendo que utilizar objetos para seguir hacia adelante, y por otra parte tenemos una Ellie ilusionada por lo desconocido, que tiene un interés por auroras boreales y que física como metafóricamente hablando está por encima de su compañero. Joel es consciente de cómo su edad empieza a pasarle factura. Ya se nos había incidido en ello en otras escenas, como cuando ambos suben muchísimos pisos hace 2 episodios, pero estas 2 tomas representan muy bien quién está llevando todo el peso visual, que no es otra que Ellie. Ella dirige nuestra mirada, al igual que la vista de Joel se centra en su posición. Ambos se sientan frente a una hoguera y de esta manera se hace un curioso guiño a una de las ilustraciones más características de The Last of Us, que por desgracia no estuvo en el videojuego. De hecho, los que tengáis el libro de arte de The Last of Us os daréis cuenta que es una de las imágenes más importantes que jamás hemos tenido. Por primera vez vemos que los dos tienen una conversación que se plantea con miradas al futuro, incluyéndoles a ambos de manera conjunta y no de forma independiente. Joel lo reniega en un primer instante, lo que hace que hable acerca de que le gustaría tener un rancho con algunas ovejas. Este sueño lo terminará teniendo Ellie en The Last of Us Parte 2. Por su lado, Ellie destaca su pasión por el espacio y por Sally Ride, que sería la primera astronauta estadounidense. Lo curioso es que es Joel el que expone primero su nombre y es Ellie la que lo corresponde. Ambos ya conocen más acerca de los sueños del otro, y eso mismo hará que en la secuela tengamos una emotiva escena viajando juntos por el espacio. Tras esto, Ellie se pregunta si la vacuna funcionará. Tiene dudas, se siente indecisa y expone su intento de salvar a Sam. A diferencia de anteriores episodios donde Joel no tenía ningún tipo de fe y era Tess la que le rogaba que sí que la tuviese y que incluso le cedió su susodicha esperanza, aquí vemos por fin a Joel transmitiendo esa misma fe hacia su protegida. Decide vigilar durante toda la noche y vemos que se queda dormido, una tontería aparente para nosotros pero un brutal fracaso para él. De nuevo se incide en cómo se recrimina a sí mismo. En este capítulo constante vemos esta actitud en su personaje. De una manera o de otra, Joel siente que no está a la altura de las expectativas. Hay un pequeño error en esta toma que ya se ha solucionado en HBO Max, y es que aparecía el equipo de producción a un lateral de la toma. Mientras Joel y Ellie van caminando, vemos a nuestra gran protagonista intentando silbar, un detalle que también sucedía en el videojuego. Cuando llegan a la presa sucede una triple curiosidad bastante interesante. En el idioma original, Ellie dice "damn", jugando con la expresión inglesa. En latino dice "hablando de presas", como referencia a las presas que ella quería aprender a cazar, y en castellano menciona "vaya sorpresa". Ellie se pregunta cómo funciona la presa, lo que Joel le pide que no le pregunte. En el videojuego Joel sí que intenta explicarlo, pero sin mucho éxito que digamos. El primer encuentro de Joel con Tommy y con María es distinto en el videojuego, ya que aquí se da en plena ciudad de Jackson y no en una presa hidroeléctrica. De hecho, se ha eliminado por completo toda la secuencia de acción de este lugar. La presa de Alberta representa la mostrada de Jackson. La patrulla con la que se nos sorprende configura una actividad bastante recurrente dentro de The Last of Us Parte 2 y que no se llegó a especificar ni explicar en la obra original. El perro que le rastrea quizás os recuerda al que podemos encontrar en la presa de Jackson, cuyo nombre es Buckley. Pero no me voy a quedar únicamente con este parecido, sino a cómo Joel tiene de nuevo otro ataque de pánico. Uno que incluso recordará al que tuvo al final del primer episodio, en el que incluso los sonidos diegéticos que envuelven a su cabeza son prácticamente idénticos. De nuevo es él viéndose superado ante una situación que no depende ni de su fuerza ni de su destreza mental. Los primeros planos cada vez son más cerrados, aproximándonos todo lo posible a lo que siente, pero dejándonos el suficiente espacio como para no perder de vista a su alrededor y fijarnos en su gesto final cuando se gira para ver a Ellie. Las cosas por suerte salen bien y conocemos a María, la esposa de Tommy, que es interpretada por Rutina Weasley, a quien quizás habréis conocido por la serie True Blood. Podría decirse que Rutina Weasley tiene una buena rutina de series con HBO. Sí, humor. Tras su encuentro viajan a Jackson y conocemos de mejor forma este lugar con una escenografía calcada al videojuego. Un detalle que me parece fantástico, no os voy a mentir, en el videojuego original no tuvimos un acercamiento tan próximo de este espacio, lo veíamos de fondo y se definía de mejor forma en su secuela. Aunque notemos mucha velocidad y fuerza visual en estas tomas, es cuando llegan a Jackson cuando la dirección se torna en una mucho más pausada y suave. Se nos va a incidir en un tema muy personal para Joel, por lo que es lógico que se cambie el ritmo de la narración visual. Además, me gustaría destacaros que esta toma, que comienza con un plano cenital y que poco a poco se redirige hacia un plano general que muestra la amplitud de Jackson, es un recurso que hemos podido ver en otras producciones, como por ejemplo El Retorno del Rey. La canción It Can't Last, que tantas veces os he destacado, resuena en esta escena como símbolo de la intimidad que transmite. Parte del atrezzo del lugar nos deja entrever cuándo fue la última vez que se hicieron carteles publicitarios dentro de Jackson, justo en 2003. Y también se destaca el Tipson Bison, que será el lugar donde Ellie tendrá algunos
algunos encuentros violentos en The Last of Us Parte 2. Vemos a distintos niños jugando con la nieve, una actividad que también pasaba en la secuela. Y lo interesante de esta aproximación es que Jackson va a funcionar como un actor narrativo más, diferenciándose al máximo de lo que vimos en el anterior episodio con Kansas City. Si en Kansas City teníamos supervivencia, aquí tenemos convivencia. Si en una había una autarquía despótica, aquí tenemos un comunismo, y en un lugar donde sí que podemos encontrar a niños, a distintos adolescentes, y no donde solo hay una predominancia excesiva de adultos. Como podréis apreciar, hay distintos negocios y tiendas dentro de este enorme escenario. Pues bien, la producción de la serie pagó una media de $1.000 a $1.500 al día por su grabación. Para reproducir el gran espacio de Jackson se utilizó la ciudad de Canmore en Alberta y se utilizaron un total de 300 extras, entre los que figuraron múltiples caballos en su rodaje. El momento en que Joel y Tommy se reencuentran me parece maravilloso. Las últimas tomas jugaban un lento ritmo que se consagra con este abrazo. Las anteriores veces que habíamos visto a Joel emocionado eran un sentido negativo, y ahora por primera vez en la serie le vemos feliz. Ellie se sorprende al ver esto. Incluso en este momento vemos que Joel lo primero que dice es que había ido a salvar a su hermano aun cuando este ni lo necesitaba. Por eso la interpretación de Pedro Pascal me parece sublime. Pasa en unos segundos de una felicidad imprevista que refleja su impotencia con todo lo que ha vivido a un sentimiento genuino de desahogo emocional. Por eso le vemos de manera muy leve llorar, y también por ello Ellie se sorprende por partida doble. En el videojuego estas tomas no se daban y aquí son claves para crear un acercamiento mucho más orgánico a la relación entre Ellie y Joel. Aunque después veamos su sorpresa por el fallecimiento de Sarah, esta profundización nos traslada cómo ella va entendiendo la humanidad que tiene su protector. Empieza a entender que ama, que siente, de dónde proviene su dolor, de dónde viene su felicidad. Ellie comienza aquí a humanizar a Joel y ya no lo idealiza como vimos al comienzo del episodio, y por eso que tengamos estas dos tomas hacen que el encuentro entre hermanos sea aún más emotivo. El bar en el que podemos ver a los protagonistas comer es calcado a los primeros avances que tuvimos de The Last of Us Parte 2 y a la misma ubicación donde Ellie y Dina tendrían su primer beso. De hecho, esta chiquilla que aparece brevemente es la misma Dina. Y os lo digo yo porque concuerda con ciertas frases que hace Ellie y la misma Dina en The Last of Us Parte 2, pero los creativos de esta serie han querido jugar un poquito al despiste con su aparición. Es ambiguo, eso no significa que esa sea Dina, pero tampoco que no lo sea. La actitud de Ellie reclamando su arma y situándose algo por encima del resto de adolescentes de su edad es un temperamento por el que será reprochada en su segunda parte y que aquí se refleja a la perfección. Joder, qué miedo me da la mirada de esta mujer, pero es que aunque no se nos diga explícitamente, María tiene cierta manía a Joel. Es consciente de lo que hizo en el pasado con Tommy y cómo esto ha llegado a afectar a su relación y a la vida de ambos. También por eso Joel es lo suficientemente inteligente como para pedir privacidad entre él y su hermano, pero para su mala suerte no le sale bien. Al conocer que Tommy y María ahora van a formar una familia, se nos incide en su decepción mientras su hermano, de espaldas, ocupa parte de la toma. El montaje nos traslada un gigantesco árbol de Navidad, un símbolo asociado a la familia y que Joel vincula a su hija. Su dolor conecta con su trauma que aún reposa dentro de él. A continuación tenemos una buena explicación breve y concisa acerca de cómo creció la comunidad de Jackson, cómo y por qué se rompieron las comunicaciones entre Joel y Tommy y hasta qué punto peligra o no la supervivencia de este lugar. Se menciona cómo Tommy conserva aún el arma que llevaba al inicio del apocalipsis y cómo la ha mejorado con una mirada telescópica. Esta mejora también la podemos incluir en el videojuego. Ellie demuestra interés en cómo se debía utilizar el rifle de Tommy, detalle que sí que lo veremos en su secuela. María menciona que tiene una iglesia multiconfesional, dando a entender que respetan todo tipo de creencias y que Jackson es un espacio seguro para cualquier tipo de fe. Un tema que contrastará con la dinámica de los serafitas y diversos grupos extremistas vistos en el segundo videojuego. Atentos a este momento. Eso es comunismo. Ah, ¿qué va? Eso no. Claro que sí, tal cual. Es una comuna. Somos comunistas. Menuda manera de romper la ideología de Tommy. En el primer episodio vimos el espíritu americano que tenía este personaje y ahora se ve completamente opacado por su nuevo método de vida. La cultura estadounidense siempre se ha representado en medios como la antítesis del comunismo ruso y viceversa, unos enemigos enfrentados hasta la eternidad que aquí se ven diluidos por un contexto en el que lo más importante es sobrevivir. Ellie conoce a la recién nacida Shimmer, que será la yegua que tendrá en The Last of Us Parte 2, una curiosa y preciosa manera de darle un buen origen.
Entre Ellie y Joel comienza a masticarse incomodidad, ya que Joel cada vez da más signos de no haber podido cuidar tan bien de Ellie en comparación al estilo de vida que sí que han tenido los niños en Jackson. De nuevo, se está comparando, al igual que su cambio de actitud vino por compararse con su hermano. Ya en el Tipsy Bison ambos hermanos conversan acerca de cómo la edad ha podido o no hacer mella en sus cuerpos, haciendo así otra mención más comparativa. En este bar tenemos mucho simbolismo americano que le apasiona a Tommy y curiosamente también tenemos una máquina recreativa que evidentemente volverá loquísima a Ellie. La aparente alegría de Joel comienza a resquebrajarse en el preciso instante en que Tommy pregunta por Tess. Joel miente deliberadamente, no quiere mostrarse sensible o afectado por su pérdida por su relación con Ellie. De nuevo se recubre en su coraza, lo que hace que desee apoyarse en lo que más le define, la defensa por la familia. Por ello le pide a Tommy que le acompañe en su búsqueda de los luciérnagas, no obstante lo que no espera era la negativa de Tommy. Esto le descuadra una vez más. La dinámica familiar que tenían ambos durante toda su vida aquí se rompe. Joel ya lleva varios golpes anímicos seguidos y lo que le termina por romper sentimentalmente es saber que su hermano va a tener un hijo, lo que le recuerda su mayor fracaso. Afectado por su trauma no resuelto, Joel falta al respeto a su hermano y la conversación familiar que él había pedido minutos atrás ahora se transforma en una amarga despedida. Solo porque tu vida se detuviera, no tiene por qué detenerse la mía. Voy a tomarme unos segunditos y una curiosidad en concreto porque esta frase me parece perfecta para representar el duelo por el que pasa Joel desde el principio de la serie. Su vida, representada a través del reloj que le regaló su hija, se detuvo en el momento en que ella murió y jamás avanzó, jamás quiso seguir adelante o resolver su pérdida. Por eso, la frase de Tommy es tan dura como la falta de respeto de Joel. Esto nos lleva directamente a la conversación que también tuvieron en el videojuego, pero en vez de tener cierto impacto físico, el impacto aquí es puramente emocional, lo que hace que la escena sea más dura de ver y sobre todo más interesante de analizar. Al haber tocado un tema tan sensible para él, Joel ya no quiere estar junto al hermano que llevaba meses buscando. Una causalidad que sucederá exactamente igual con Ellie, a quien por mencionar a su hija ya no querrá acompañarla ni esforzarse por ella. Y es que aquí Joel evidencia por fin su gran estrés postraumático. Y por ello tiene acto seguido otro ataque de pánico en el que rememora físicamente a su hija. En todo lo que llevamos de capítulo está sufriendo una gran cantidad de estímulos que hace que termine representándola mentalmente, aunque con ello se haga daño a sí mismo. Lo curioso es que el tema que acompaña este ataque de pánico es All Gone Seasons, un tema que ya os dije que está vinculado con la pérdida y cuyo título proviene de la muerte de Sarah. En el videojuego esta canción la escuchamos justo con la muerte de Henry y de Sam. Este episodio estuvo dirigido por la directora Yasmila Svanik y uno de los detalles que más le gustó fue que se vio reflejada en la ciudad de Jackson, ya que ella vivió en Sarajevo. De hecho, a esta directora le ofrecieron dirigir los dos capítulos anteriores, pero rechazó esta propuesta porque no quería dirigir un capítulo que mostrase la hecatombe de ninguna ciudad, ya que le traía malos recuerdos del atentado de Sarajevo. El diseñador de producción John Piano quiso que Jackson fuese radicalmente diferente a los escenarios vistos en anteriores episodios y recordase ecosistemas propios del género western, además de hacer un buen honor al buen Jackson que conocimos de mejor forma en The Last of Us Parte 2. Con un cambio de escenario ahora nos ubicamos en la habitación de Ellie. Lo primero que vemos son detalles puestos en un corcho, al igual que vimos en el pasado con Sarah. Ellie sale de la ducha y ¡uy va! ¿Alguien ha notado otra jirafa suelta por ahí? La ropa que le deja María es la misma que tendrá en el videojuego. Y me parece fantástica la idea de que sea también ella la que le deja una copa menstrual. Tiene más lógica que sea una mujer con experiencia la que le entrega este recipiente, porque además tiene mayor utilidad que una compresa, que fue el Tampax que encontró Ellie hace unos episodios. Nuestra protagonista va a casa de María y se encuentra con un altar conmemorativo para Kevin y para Sarah. Kevin murió con apenas 3 añitos de edad y ambos fallecieron en fechas muy próximas, justo al comienzo de la pandemia mundial. 2 velas para 2 niños que no pudieron vivir más. Esta escena no estuvo ni mucho menos presente en el videojuego y el conocimiento de Ellie acerca de la hija de Joel se dio a entender, pero sin especificar tan detalladamente el cómo y el por qué. Al igual que tampoco conocimos el pasado de María trabajando junto al fiscal del distrito, lo que explica su enemistad con Joel al haber cometido distintos actos bastante debatibles, lo que hace que trate de manipular a Ellie a través de una conversación bastante interesante en la que cada una saca sus mejores armas. Tras la discusión se nos traslada al cine de Jackson, lugar que en el videojuego llegó a ser mencionado pero en ningún momento se mostró. La proyección que vemos es de Goodbye Girl, una comedia romántica cuyo eje vehicular de su historia es el amor, al igual que lo es en The Last of Us. Craig Mazin destacó que el verdadero valor oculto de exponer esta película tuvo que ver con el paralelismo que se establece entre Joel y Ellie. No se trataba solo de un hombre y de una mujer que se enamoran, había un niño que decía, este sería un buen padre. Esa era la verdadera historia de amor. La escena
que enseñamos cuando están viendo la película realmente es el primer encuentro entre el hombre y la pequeña niña. Además, otro gran simbolismo que albergaba este largometraje proyectado tenía que ver con el gusto de Massin, al ser una película de su infancia, y con el valor del arte, ya que para el showrunner la exposición de una película demostraba la completa funcionalidad de Jackson. Ellie es la niña que más desubicada se siente de toda la sala. Lo refleja la puesta en escena tanto por la posición de la mirada frente a todas las demás, su chillona vestimenta y cómo se la centra en la toma mientras realiza distintas acciones de malestar. Incluso estando en un lugar por fin tranquilo, ella siente que no pertenece a este ambiente, un inconformismo que le generará problemas en un futuro, como veremos años después. Vamos ahora con una de mis escenas favoritas y que es terriblemente profunda por muchos sentidos. Esa bota que vimos al inicio del capítulo, ahora la trata de arreglar Joel con las herramientas suficientes como para conseguirlo, pero, para su desgracia, no puede. Por lo que se siente aún más impotente, físicamente se siente inútil, incapaz de arreglar nada. A lo que llega su hermano y le soluciona curiosamente el problema. Ya no es Joel quien salva a Tommy como vimos en el primer episodio, ahora es su hermano el que ayuda a Joel. Estas botas que constantemente están tanto en un encuadre como en otro son el elemento narrativo que rompe el hielo de su conversación y que terminan por partir la coraza superficial de Joel. La actitud corporal de cada actor es diferente entre sí. Joel está cabizbajo, está caído y su primera respuesta tiene que ver con su preocupación acerca de si ir a la Universidad de los Luciérnagas puede ser o no una misión suicida. Tommy, por su parte, es quien tiene una posición superior a la de su hermano, pero de confianza y transmitiendo una disculpa. Cuando Tommy le pregunta a su hermano sobre qué le preocupa de manera excesiva, vemos a Joel subir la cabeza ligeramente y comienza a sincerarse. Se crea un pequeño monólogo en el que el montaje juega con planos donde vemos a Ellie moviéndose, una decisión creativa que quizás os recuerde al comienzo de The Last of Us Parte 2. Joel por fin acepta la muerte de Tess, cuenta todo su trayecto y de nuevo se recrimina a sí mismo por no haber tenido la fortaleza suficiente de haberse defendido sin Ellie en Kansas City. ¿Os acordáis de que os destaqué la conversación de ambos protagonistas en aquel local abandonado? Fue un punto de inflexión para Joel, un elemento disruptivo tan importante que ha hecho mella en él hasta tal punto de recordarlo varios meses después. Joel aquí es vulnerable. Por primera vez le vemos soltando sus sentimientos, liberándose de sus confinadas emociones. Admite que tiene miedo tras haber pasado por diversas circunstancias que antaño no las hubiese asimilado de la misma manera. Eso le genera otra comparación, la más terrible de todas, y es la que hace consigo mismo autodenominándose como una persona débil. Se sincera con su hermano hasta tal punto de hablar acerca de sus ataques de pánico y de las pesadillas que tiene. Últimamente hay momentos en los que me invade el miedo y mi corazón es como si se parara. Y tengo pesadillas todas las noches. ¿Qué pesadillas? No lo sé. Luego no me acuerdo. Solo siento cuando me despierto que he perdido algo importante, que en el sueño le he fallado. Solo hago eso. No hago otra cosa. Le fallo. Una y otra vez. Cabe destacar que el momento final de su sincera reflexión fue completamente improvisado por Pedro Pascal, lo que le añadió una capa más de profundidad a su personaje. Si antes veíamos a Joel enfadado por la paternidad de su hermano, ahora le vemos pidiéndole que le dé el mejor de los mundos a su futuro hijo y suplicando que él se haga cargo de Ellie. Tú me abandonaste por eso, ¿verdad? Para redimirte por lo que hicimos. Es tu oportunidad. Dale a tu hijo un mundo mejor. Eres más joven y fuerte que yo. Tú mismo lo has dicho. Volverás. Tienes que llevarla tú. Pero no por dejación o por enfado como sucede en el videojuego, sino por miedo a fracasar. Su preocupación por Ellie es tan grande que incluso la última petición que hace a su hermano tiene que ver con ella y con el hecho de protegerla de todos los demás, finalizando con una promesa que tiempo después le hará a Ellie con el mismo objetivo de protegerla. Es lo último que te pediré jamás. Lo juro. Lo juro. Conforme el capítulo ha ido avanzando, la dirección de la fotografía se ha esforzado en que los encuentros entre Joel y Tommy fuesen más y más íntimos. Es por ello por lo que en la tercera y última gran conversación tenemos una iluminación tan tenue y desprovista de grandes luces que no nos puedan distraer. A diferencia del videojuego, aquí se elimina toda la escapada de él y la confrontación contra diversos NPC por hacer un puente mucho más intimista entre los personajes protagonistas, lo cual resulta diferente pero mucho más natural y orgánico.
dramático. Sobre todo teniendo en cuenta que la casa en la que están será muy importante en The Last of Us Parte 2 y aquí vemos cómo la dirección se esfuerza en incidir en su interior y que se convierta en un actor narrativo más. Craig Mazin quería que esta escena fuese lo más parecida posible a lo que pudimos ver en el videojuego, ya que la considera la más famosa de la obra de Naughty Dog. De esta forma entramos en la secuencia. Y sí, digámoslo así, la secuencia. Ay, con mayúsculas. Si hay una escena que transmite perfectamente lo que es el trauma de Joel, la búsqueda de una figura paterna por parte de Ellie y la curiosa relación que se ha establecido entre ambos, es esta. La puesta en escena es idéntica tanto en una obra como en otra y los diálogos también, así que vamos a fijarnos en su comparativa. ¿Estas eran sus preocupaciones? ¿Solo se preocupaban de esto? Los chicos, las películas, conjuntar las camisas con las faldas. ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Estarás mucho mejor con Tommy. Él conoce esta zona mejor. Tommy conoce esta zona ¡Una mejor. mierda! Pues no. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí ¿Cuántas misma. veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? Yo no soy ella. María me ha contado lo de Sara y... No, María me habló de Sara y yo... Ellie. Estás en terreno muy resbaladizo. ni una palabra más. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Oye, siento mucho lo de tu hija, Joel. Yo también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Toda la gente a la que quería me han dejado o han muerto. Todos excepto tú, joder. Así que no digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Tienes razón. No eres mi hija y yo no soy tu padre. Y al amanecer vamos a separarnos. Como habréis notado, en el videojuego tenemos una mayor cantidad de diálogos y la tensión dramática es mucho mayor. Es por eso mismo que me gusta más cómo es la escena de la obra original frente a lo que tenemos en esta serie. A pesar de que hace distintas cosas muy bien, creo que es mucho más interesante que tengamos a un Joel más agresivo, con un carácter más temperamental cuando se menciona a la muerte de su hija, y también una Ellie que está mucho más afectada ante su pérdida. Necesito que entendáis que el argumento principal de The Last of Us, el videojuego, muy importante destacar esto, se sustenta en tres pilares fundamentales. Tenemos el inicio con la muerte de Sarah, esta discusión que acabamos de ver y la conclusión del videojuego. De acuerdo, sin embargo, en la serie tenemos una gran cantidad de pilares que se diferencian notablemente de lo visto en la obra original de 2013, con lo cual ese impacto emocional no se reparte en tres columnas, sino que se reparte en muchas más. Y por eso quizás esta escena no nos impacta tantísimo, porque ya hemos tenido otras escenas tremendamente dramáticas. En su habitación, Joel empieza a hacer las paces consigo mismo y trata de aceptar la pérdida de su hija. Es por ello por lo que tenemos una reminiscencia de una época anterior en la que él se sentía feliz y completo. Por eso vemos que su reloj está en perfectas condiciones. A la mañana siguiente, Joel da a elegir a Ellie, cuando en el juego es él quien toma la decisión de no abandonarla. Ambos hermanos se despiden con otro abrazo, siendo este igual de significativo que el primero que tuvieron en la entrada de Jackson. De esta manera, tanto su llegada como su despedida cierran un ciclo de aceptación de Joel, transmitiéndose sobre todo en la actuación de Pedro Pascal. La despedida es casi idéntica, pero con una pequeñita diferencia que notaréis enseguida. Aquí tenéis un sitio. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? Adiós, hermano. Cuídate, hermanito. En el juego, Joel es quien se despide de Tommy y en la serie es Tommy quien se despide de Joel. Por fin vemos que nuestro protagonista decide enseñar a Ellie a usar su rifle, un tutorial que también vimos en el videojuego pero en un contexto completamente distinto. A continuación tenemos una gran cantidad de planos generales preciosos. Algunos simbolizan el nuevo horizonte que comparten ambos personajes y el nuevo camino que quieren recorrer juntos. No por casualidad es The Path, mítico tema de Santa Olaya, el que acompaña a esta secuencia. Lo curioso es que este tema musical aparecía al
al final del videojuego y aquí se ha adelantado a este momento. Ya empezamos a notar un buen contacto físico entre ambos personajes, se ha roto por completo ese distanciamiento emocional que separaba a ambos y Joel comienza a hablar de la perspectiva que tuvo del mundo en el que vivía antes de la pandemia. Lo bonito de todo esto es que por fin vemos a los dos felices y ¿qué queréis que os diga? No se me pone muy blandito. La grabación que se hizo en la ficticia Universidad del Este de Colorado fue justamente en noviembre de 2021 y por ello hay ciertos restos de nieve en el escenario. Los detalles otoñales fueron añadidos por el equipo de producción ya que no estaban originalmente en este ecosistema. Los protagonistas descubren que los luciérnagas se habían ido del lugar, pero lo hacen de una manera diferente al videojuego. En la obra original lo descubrían por una grabadora y no como tal por un mapa. La aparición de esos monos tan ruidosos es idéntica en ambos medios. La ejecución que hace Joel es una inspirada en el videojuego, pero la gran diferencia de este momento es cómo él es herido de gravedad. En el título de Naughty Dog la escena era mucho más violenta y desagradable, haciendo que los jugadores sufriesen durante varios minutos. Aquí esto se recorta. Ambos escapan del lugar, pero Joel cae debilitado y la misma Ellie que al comienzo del capítulo era más egoísta, aquí termina siendo una hija preocupada y alicaída. Con un zoom out nos alejamos de ambos y empieza a sonar una canción que quizás os suene de algo ya que la escuchamos al final del primer capítulo. Se trata ni más ni menos que Never Let Me Down Again. La diferencia, eso sí, es que es una cover de la hija de Craig Mazin. La razón por la que quiso este creativo de que fuese una voz femenina la que cambiase la original versión de Depeche Mode fue por hacer una referencia de que Ellie iba a ser la que iba a tomar ahora el protagonismo, además de que, al igual que sucedía en el primer capítulo, el dúo principal se iba a topar con serios problemas. Y poquillo más que añadir, gente. Si queréis más curiosidades de este estilo más videaco recopilando los mejores detalles ocultos de vuestra serie favorita, reventad el botoncito de me gusta, suscribiros y comentadme en la caja de comentarios cuál ha sido vuestra favorita o cuál es vuestra impresión de cómo llevamos The Last of Us. Yo creo que la serie está avanzando muy bien y tiene todo mi interés. Con eso me despido y nos vemos como siempre en la próxima. Un besazo enorme.